Mi boca fue colmada de tu alabanza para poder cantar. Mis labios se regocijarán cuando cante para ti, aleluya. Celebramos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acojan a nuestras oraciones. Las intenciones del Papa y las intenciones de la Iglesia. Oramos en esta Eucaristía en acción de gracias por los 16 años de vida de María Ángel, en acción de gracias por el cumpleaños de Keiner Vuelvas Camargo, en acción de gracias por el cumpleaños de Berto Salas Acostas. Oramos por el eterno descanso de José Valdés Muñoz, Servio Sánchez Narváez, José Antonio Arias García, Ana Bertilda Duarte Fandiño, y oramos por la salud de Jesús Daniel y la salud de Wilfredo Padilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, y protege a tu familia, y así como le has dado la gracia de la fe, concédele la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Se ensañaba contra la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre.
Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos el según San Juan, capítulo 6. Ayer leímos hasta el verso 35. Ayer el último versículo, el 35. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Es efectivamente el primer versículo del Evangelio de hoy, porque los que organizaron el leccionario quieren establecer la unidad de estos 5 versículos, como decía ayer, siguiendo este estilo de
escritura del evangelista Juan, hablando en círculos concéntricos. La conclusión del círculo concéntrico de ayer era: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Y como el final del círculo implica la apertura del otro, entonces para crear una unidad en el mensaje, el último versículo del Evangelio de ayer es el primer versículo del Evangelio de hoy. ¿Y dónde es que estamos? Porque podemos caer en el olvido de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando después de la multiplicación del pan. Estamos hablando de la multitud que siguió a Jesús porque, no pudiéndolo hacer rey porque se les escabulló, querían que les diera más pan. Estamos hablando de Jesús que se les enfrenta y les dice: ustedes no me buscan, sino porque les di pan. Estamos hablando de la denuncia, de la diatriba o de la imprecación de Jesús a esos seguidores, diciéndoles: trabajen no por el alimento que perece, el perecedero, sino el que permanece. También de la pregunta: ¿y cuál es esa obra o cómo se trabaja por el alimento que permanece? La respuesta de Jesús: ese alimento se trabaja creyendo en mí, dándome la adhesión a mí y haciendo caso a lo que yo digo. También estamos hablando de la pregunta: y para que creamos en ti, ¿qué signo vas a hacer? Porque Moisés nos dio el maná en el desierto. Estamos hablando de la aclaración ayer de Jesús. No fue Moisés el que le dio el maná se los dio Dios, mi Padre, y ese maná era preparación para un maná que daría vida. Ese maná soy yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Estamos hablando de que Jesús les ha dicho ayer a estos que preguntan cómo han de hacer para trabajar por la vida definitiva, que el camino para esa vida pasa indefectiblemente por medio de Él. Es la adhesión a Él. Estamos hablando de la adhesión a una persona, una realidad rara para estos judíos y samaritana que hemos escuchado en el Evangelio. Nicodemo, la samaritana son dos ejemplos de eso. Porque la samaritana está adherida a un pozo y al culto del pueblo samaritano. Nicodemo está adherido a su práctica farisea, a la ley que cumple estrictamente. Y cuando me refiero a que estamos hablando de algo raro, estamos hablando de una novedad, que es la novedad de la fe cristiana, y es la adhesión a un Dios personal, o sea, la adhesión a una persona. ¿Y por qué digo es raro? Porque el fariseo Nicodemo está acostumbrado, desde pequeño a la adhesión a unas prácticas y a la ley. Adherirse a una persona.
Pero todavía hay algo más raro en esta adhesión. Es la adhesión a una persona, a lo que ellos ven a una persona. Es decir, es la adhesión a un sujeto, abro comillas, llamado Jesús de Nazaret. Es la adhesión a un hombre que visto como hombre es semejante y parecido a cualquier otro hombre. Estamos hablando a un ser de carne, de un ser de carne. Estamos hablando de un ser, de una persona que no ha hecho signos, sí ha hecho signos para que le crean, pero no le creen de a mucho. Decía ayer, para que puedan acceder a la vida que da el alimento que no perece, tienen que pasar por mí, decía ayer. Y eso es como una herejía para su tiempo, porque el que se ha presentado como el pan de vida es una persona, un hombre visto como cualquiera, común y corriente. Y ahí es donde está la herejía, que puesto en el templo, por ejemplo, en ese texto que vamos a leer en la vigilia de Pentecostés, Jesús dice que Él es superior al templo y que todo el que quiera una relación con Dios y obtener lo que se va a buscar al templo, que es la purificación definitiva del pecado, ya no se obtiene a través del templo, como le dijo al paralítico de la piscina de Bethsada, sino que ahora se obtiene a través de la relación con Él, que se presenta a sí mismo: yo soy el pan de la vida. Podríamos decir Juan 1:14, y la palabra se hizo carne, yo soy la carne de la vida, porque esa es la simbología que quiere dar pan y carne. Yo, esta persona llamada Jesús, carnal como ustedes, que contiene en su expresión perfecta la divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, yo hombre, soy el pan de la vida. Supero al pozo de Jacob, supero al templo, todas las tradiciones, costumbres, leyes, ritos, rituales, cultos y liturgias del pasado. Por eso somos capaces de entender la magnitud de la herejía a los ojos de los otros, y somos capaces de entender, por lo tanto, el proceso religioso contra Jesús por hereje y usurpador del lugar de Dios. Y él bien lo ha dicho en el versículo 36, hablando de que el Padre todo me lo ha dado, ha dicho Jesús, pero, versículo 37, pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. A eso continúa en el círculo concéntrico de la narración de hoy. Agrega una, vamos a decir, una idea, que no estamos haciendo meditaciones filosóficas, ni discutiendo sobre razonamientos filosóficos, sino agrega una verdad, que ya ha dicho, cuando dice, no fue Moisés el que le dio el maná del cielo, sino mi Padre. Jesús ha dicho hoy, y yo, que soy el pan de vida, he bajado del cielo, me ha enviado mi Padre, y yo he venido a hacer su voluntad, no la mía. Seguimos viendo a los ojos de los otros el tamaño de la herejía. Yo, hombre, pan de vida, Jesús, dice él, yo soy el lugar por donde pasa exactamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya no pasa por el templo, ni pasa por el pozo,
La voluntad de Dios tampoco pasa por las autoridades religiosas. Todos quedan anulados y todos quedan reducidos al segundo lugar. Todos quedan desautorizados. El templo, el pozo, el culto, las autoridades religiosas, los grupos religiosos, todos quedan anulados. De hecho, ha dicho 1:14, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La única voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, la auténtica voluntad de Dios, sin miedo a caer en el error, soy yo. Yo he bajado del cielo para eso. La voluntad de Dios no está en la piscina, no está en el templo, no está en el culto, no está en la obediencia a la religión institucionalizada. La voluntad de Dios pasa por mí. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y no la mía, dice él, y aclara, por cierto. Y todo, más adelante escucharemos todo lo que he dicho y todo lo que he hecho es lo que yo he visto hacer a mi Padre que trabaja día y noche. Si es, entre comillas, una herejía que un hombre carnal llamado Jesús, que es pan de vida, se presente a sí mismo como eso, el yo soy, es una herejía aún más grande que diga que lo que hace es la voluntad de Dios. Porque si dice que esa es la voluntad de Dios, está diciendo que Él, como dice ayer, Él es Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Siguiendo en el círculo, dice 3 frases en este orden. Primero, que no se pierda ninguno de los que me ha dado. Segundo, que yo lo resucite en el último día. Y que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. En la afirmación de ayer, yo soy el pan de vida. Quien cree en mí o viene a mí y viene a mí no tendrá hambre ni sed, está diciendo que lo que dice él es lo que le ha mandado hacer el Padre. Y dice en el versículo 36, pero me habéis visto y no creéis. Me habéis visto y no creéis. Hay una traducción que leía hoy que dice, me tenéis al frente y no creéis. Pues obviamente sabemos la razón por la cual no creen. Primera razón, le está hablando a hombres religiosos que tienen una religión institucionalizada. Por eso a Nicodemo le pareció sorprendente. Y no tenemos datos de que Nicodemo se haya hecho discípulo. Por eso a la samaritana le parece sorprendente, aunque la samaritana se hace discípulo. ¿Cómo es que hombres religiosos, acostumbrados a la majestuosidad del templo, a la pompa de la religión, al boato de los ritos, vayan a creer en un nazareno, como dijo Natanael, que se presenta a sí mismo como el pan de la vida? Primera razón para no creer. ¿Cómo le vamos a creer a un ser humano como nosotros que hasta ahora no ha hecho ningún signo para que podamos creer en él, aunque hizo el signo de la multiplicación del pan? Y segunda razón para no creer, porque todo lo que él dice constituye la destrucción absoluta de la religión. Es decir, el olvido del pasado. A nosotros nos ha costado tantos años construir este templo. Le replican en aquella escena de la expulsión de los vendedores del templo, en el capítulo 3 de Juan, y tú los vas a reconstruir en tantos días, dice, pero a pie juntillas dice, pero él hablaba, era del templo, de su cuerpo, refiriéndose
a la pasión, la muerte y la resurrección. Segunda razón para no creer, porque lo que pide es la destrucción del pasado. Y arriesgarse a creer en alguien que se presenta a sí mismo como el que, siendo pan de vida, pronuncia esa frase de su boca desde su humanidad. Por eso es que la fe no es fácil. Y no es fácil la fe para estos hombres religiosos, pero el camino para llegar al sueño de la religión, en el fondo, el sueño de la institución religiosa es lo que dice Jesús. Lo que pasa es que la institución religiosa escogió el camino equivocado. Como la institución religiosa está al servicio de la intimidad en la relación con Dios, por lo cual el templo se vende a sí mismo como instrumento de purificación del pecado, en el fondo la institución religiosa quiere lo que Jesús ofrece, que es la plenitud del hombre. Pero la institución religiosa cayó en la tentación que cae toda religión, y es que coloca la estructura de primero por encima de la plenitud del hombre, y el hombre termina sirviendo a una estructura y olvidándose de sí. Por eso la fe es creer en Jesús. Y Jesús tiene muchos ateos. No solamente tiene ateos fuera de la religión, esos son los menos peligrosos. Jesús tiene ateos dentro de la religión. Y tiene ateos dentro de la religión porque Jesús tiene muchos, bueno, no digamos que Jesús tiene. La religión tiene muchos adeptos, pero Jesús tiene muy pocos discípulos. Hay ateos de misa, ateos que rezan, ateos que leen la palabra. Son como Nicodemo y como toda la estructura religiosa, simpatizantes de una religión y sus modos, medios y métodos, prácticas y costumbres, pero no creyentes en Jesús. Porque es que la fe en Jesús es un complique para la vida, sobre todo por lo que pide. Jesús no dice, el que quiera tener vida, que cumpla la ley. No dice eso. Jesús dice, el que quiera tener vida, se las tiene que entender conmigo. Y no es ser amigo mío, porque incluso Jesús tiene muchos amigos. Como uno sacerdote tiene amigos, muchísimos amigos, familias de amigos que lo estiman y lo aprecian a uno, su bondad o por el servicio que les presta. Pero a veces amigos ante los que uno no se atreve a decir todo porque sabe que tiene amigos que son amigos de uno, pero que no son amigos de Jesús. Y a veces uno está contra la espada y la pared. Porque lo que pide Jesús ni siquiera son amigos. Aunque Él dijo, ustedes son mis amigos, pero, dice Él, si hacen lo que yo les digo. No si son mis simpatizantes. Porque lo que pide Jesús es de marca mayor, como lo pidió en el relato de la multiplicación del pan y fracasó en lo que quería enseñar. Jesús pide, cuando afirma, el que quiera esta vida tiene que entendérselas conmigo, está diciendo tiene que ser a mi modo. Y el modo de Jesús es el modo de la Eucaristía. El modo es la entrega de la vida total a Él. Y la entrega de la vida total a Él que suena bonito. Y como para componer una canción religiosa que pegue, entregar la vida a Él significa más o menos lo que le planteaba a los judíos de su tiempo, un corte radical con todo el pasado religioso.
Quizás a nosotros no nos pide eso, el corte con una religión de la que nos invita a salir para seguirlo, pero sí pide cortes radicales, porque la invitación al donarse implica el sacrificio, el holocausto de mí yo, de mí mismo. Y mientras no se dé ese holocausto de mí mismo, que es la muerte absoluta de mí mismo para darme, yo seguiré siendo un religioso ateo que frecuenta la religión, pero que no simpatiza con Jesús. Y eso nos plantea una verdad que hay que desnudar en el hecho de la comunión sacramental. Decir amén a la comunión sacramental no es el amén a la afirmación teológica de la presencia de Jesús en la sagrada especie. El amén no es el amén a una verdad teológica, también lo es, pero el amén es un amén de comunión. Y la comunión, como decía ayer, antes de ser comunión con la Eucaristía, es comunión con la persona, con lo que Jesús pide. Eso quiere decir que el que comulga sacramentalmente, pero no acepta ni se somete a lo que Jesús pide, que es dar la vida, comulga indignamente. Las señoras piadosas y moralistas intentan aplicar esta afirmación de la carta del apóstol San Pablo a los que viven en unión libre y no se han casado y comulgan. Y citan ese texto, y ni siquiera el apóstol, aunque sea aplicable, porque no vamos a decir que no, el apóstol ni siquiera estaba hablando de adúlteros ni de fornicarios. Dijo eso en el capítulo 11 de su carta. Estaba hablando de los que celebraban la Eucaristía, pero no sabían vivir en comunidad. Estamos hablando de que el que comulga con el cuerpo de Cristo, pero no simpatiza con la causa de Cristo, está comulgando indignamente. Y tal vez en estos tiempos de comunión espiritual, hasta sería conveniente no comulgar sacramentalmente, porque para comulgar sacramentalmente como ateos que creen en la religión, pero no en Cristo, pues es mejor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que sea hoy sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Abre. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos
este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Contemplemos el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, la divinidad de Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Con la sangre de Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Valdés Muñoz, Servio Sánchez Narváez, José Antonio Arias García, Ana Bertilda Duarte Fandiño, José Valdés Muñoz, a quienes llamaste de ese mundo a tu presencia. Concédeles que así como has compartido ya la muerte de Jesucristo, sus almas compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, almas benditas del purgatorio que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos hoy por las vidas de Eberto Salas Acosta, la salud de Jesús Daniel, la salud de Wilfredo Padilla, la vida de María Ángel y de Keiner Vuelvas Camargo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Catalina de Siena, el Padre Pío, el hermano Rafael Arnaiz, los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, nuestro santo ángel de la guarda, el hermano Rafael Arnaiz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Resucitó el Señor y nos iluminó a nosotros los redimidos con tu sangre. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio de la vida presente y consigamos las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos José Valdés Muñoz, Servio Sánchez Narváez, José Antonio Arias García, Ana Bertilda Duarte Fandiño y todas las almas benditas del purgatorio por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.